querida gran familia de los equipos de Nuestra Señora. Soy el Padre Humberto Zapata, conciliario del equipo 111 y del equipo 81, también de la comunidad de Fátima, que se ha formado con las personas viudas y solas de nuestro movimiento. Estamos en un tiempo precioso. Por una parte es la tercera semana de Pascua, estamos iniciándola, pero además estamos en un tiempo que en sí es duro, es incomprensible, tal vez absurdo y que espontáneamente rechazamos el confinamiento al que nos ha enviado este COVID-19. ¿Qué significa todo esto para el cristiano? Que este momento difícil, de acuerdo al proyecto de la Divina Providencia, lo podemos interpretar a la luz de la resurrección. Y entonces el dolor, el aislamiento, el mismo miedo y todas estas situaciones difíciles en la parte económica y social se nos pueden convertir en la mejor oportunidad, no solo individualmente, tampoco solo como miembros de la Iglesia Católica, sino particularmente como miembros del movimiento y más en especial cada parejita. Es vivir este proceso de resurrección y precisamente en la liturgia de la palabra de hoy se nos dan unas claves de cómo se da ese paso hacia una vida nueva en condiciones difíciles. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles se nos narra parte de ese momento difícil que vivió Esteban, el primer mártir de la iglesia, el diácono, que se había encargado precisamente de la atención de las viudas y huérfanos, de los más necesitados, pero que también tenía una sabiduría y sobre todo una plenitud del Espíritu de Dios en sí, que es la que transforma los corazones de quienes los rodean. ¿Cuál es el marco de esa situación? Un momento de rechazo, de furia incluso de sus enemigos. Y en ese momento difícil nos dice Lucas que Esteban estaba lleno de la gracia y del poder y que realizaba grandes prodigios y signos en el pueblo. Precisamente esa maravillosa actuación, esa serenidad y esa grandeza de ánimo en la predicación de la nueva doctrina es lo que pone a Esteban en la mira de sus enemigos. Y nos dice que estaban llenos de odio, de rencor, etc., y no podían hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Son dos escenarios opuestos. Un hombre de Dios lleno de esa sabiduría, de esa paz interior, de ese amor, y una verdadera jauría de enemigos, furiosos, rabiosos, dispuestos a decretar la muerte de este personaje. Entonces ellos alborotan al pueblo, agarran a Esteban para llevarlo al consejo, poderlo condenar y finalmente liquidarlo. Pero es hermoso que ese momento tan tenso y todo, ¿qué es lo que produce en Esteban? Termina este parrafito de hoy con esa frase tan maravillosa. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les parecía el de un ángel. Qué contraposición de realidades. Pero ya aparece la fuerza de lo divino en Esteban. Igualmente, en el mensaje del Evangelio de San Juan hay algo maravilloso. Hay algo que cuestiona a la gente, algo que no entienden, que se sale de sus propósitos, de sus conocimientos, y por eso San Juan inicia esta partecita recogiendo por lo menos dos momentos especiales que habían asombrado a la gente. Nos dice Juan, después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. En una sola frase nos habla de dos hechos prodigiosos. Jesús alimentando una gran multitud, Jesús caminando sobre las aguas. Eso provoca la inquietud de la gente. Van a buscarlo, no lo encuentran. Había constancia de que los discípulos se fueron solos, él había quedado ahí. Y entonces consiguen lanchas y llegan a la otra orilla del lago, y entonces su sorpresa crece. ¿Cómo llegó Jesús ahí? Le preguntan. Aparte de la multiplicación de los panes y de verlo caminar sobre las aguas,
Ahora se traslada misteriosamente a la otra parte del lago. Diríamos que es el telón de apertura que el Señor necesita para tocarles el corazón y tocarles el espíritu. Cuando le pregunto, Maestro, ¿cuándo has venido aquí?, les dice algo muy fuerte. Les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto estos signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Y entonces les da una gran lección. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Es otro mundo. Ellos están simplemente buscando algo material. Es el que hace milagros, el que hace magia, el que camina sobre las aguas. Necesitamos que nos siga dando pan, que nos dé la solución a nuestros problemas. Jesús los invita a esa transposición de sus sentimientos. Dejen la ansiedad del pan, de sus bienes materiales, trasládense a otro mundo. Hay otro pan que tienen que buscar. Hay unas promesas de Dios que se pueden cumplir. Hay un mundo nuevo que les puedo enseñar. Y le preguntan que entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Y maravillosa esta frase de Jesús. La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Qué significa creer en el que Él ha enviado? Jesús los está invitando a una experiencia muy grande. Desde su misma nada, desde esa búsqueda de bienes materiales, desde su asombro natural ante esos hechos milagrosos de Jesús, los invita a vivir una experiencia, a meterse en la tarea que Dios les ha puesto y que es creer en el que Él ha enviado. A nosotros nos invita hoy el Señor a que hagamos también ese salto. Hay cosas que no entendemos. Esta pandemia nos tiene enloquecidos, nos ha limitado, está amenazando la economía mundial. Le preguntamos, Señor, ¿qué hacemos? Y Él nos dice, como a los judíos, no piensen solo en el pan material. Esto tiene que dar para algo muy grande. Y a nosotros, particularmente en el movimiento, nos invita a hacer esta experiencia de acercamiento a Jesús y de su conocimiento, y por lo tanto de la fe en Él, desde la espiritualidad del movimiento. Hemos entrado acá y es el gran propósito que hemos tomado en serio este año, nada menos que, según las mismas palabras del Padre Cafarel, a buscar la santidad. Es el gran objetivo del movimiento. Debe ser el gran objetivo de cada equipo. Es el objetivo también de cada pareja. ¿Qué hemos de hacer para encontrar esa vida eterna? ¿Qué hemos de hacer para encontrar a ese Hijo de Dios? Y entonces las herramientas que nos da el movimiento son muy grandes. El deber de sentarse, la oración en pareja, la lectura de la palabra en pareja, el cuestionar nuestra vida, el ponerla sobre el mantel para analizar nuestros dolores, el llevar adelante una auténtica misión profética en el hogar. ¿Hacia dónde nos deben llevar? No es simplemente el conocernos, no es simplemente el solucionar las posibles dificultades o problemas en la relación. La tarea es la santidad, y la santidad es el conocimiento del Hijo de Dios que nos lleva a creer en Él. Una fe activa que se vuelve vida y que entonces es ese pan que nos llena y nos transforma. Entonces la invitación que nos hace el Señor en este tiempo de Pascua, pero también de pandemia, es a que sobrepongamos a las necesidades particulares y a las soluciones mundanas que se nos ofrecen para tratar de matar el tiempo o sobrellevar este momento difícil. Enriquezcamos este tiempo del diálogo, enriquezcamos este tiempo de estudio en pareja de la palabra, enriquezcamos ese diálogo del uno al otro, diálogo profético en que busquemos nuestros errores, nuestras fallas, pero también construyamos, pero siempre en esa dirección. Nuestro camino es la santidad. Esa santidad que se construye desde la espiritualidad del movimiento. Espiritualidad basada en el amor de pareja, amor que se construye en el diálogo, en la búsqueda del Señor por la palabra, por la oración, en la realización de un hogar con los criterios del Señor. Los invito pues a ese caminar, los invito pues
a esa experiencia maravillosa como invitó Jesús a su gente, o a la experiencia que vivió el diácono Esteban. Que se nos vea en el rostro, en la mirada, en nuestras actitudes, pase lo que pase por fuera, que se nos vea que estamos llenos de la gloria de Dios, que nos estamos compenetrando de la personalidad de Jesús porque somos miembros de Él, y que lo estamos haciendo a la manera del movimiento con esta espiritualidad. Que el Señor pues bendiga nuestros hogares, bendiga cada equipo y bendiga nuestro gran movimiento y nos prepare para la Pascua definitiva. Felicidades para todos.